¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Ahí está. Mateo 13:55. El versículo favorito de los protestantes para atacar la virginidad de María y negar la profecía de Lucas 1:48. Te dicen, la Biblia dice, hermanos, por tanto María tuvo sexo y más hijos. Caso cerrado, pero te están mintiendo. Y lo peor es que muchos pastores saben que es un error de traducción y se aferran a él. ¿Por qué? Porque si admiten que María fue siempre virgen, toda su teología de una mujer cualquiera se derrumba. Quédate, porque en los próximos minutos voy a presentarte pruebas irrefutables de que esos hermanos no eran hijos de María, usando tu propia Biblia y la historia que te ocultaron. Empecemos con la lógica irrefutable de la cruz. Si María hubiera tenido 4 hijos varones adultos, Santiago, José, Simón, Judas y hermanas como afirman los críticos, explícame Juan 19, 26, 27. Jesús está muriendo. Mira a María y mira a Juan, el discípulo amado, que no era su hermano de sangre. Y dice, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y el texto dice, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Detente y piensa. La ley judía era estricta. El cuidado de la viuda correspondía a los hijos biológicos. Si Santiago y los otros fueran hermanos de sangre de Jesús, entregar a su madre a un extraño, Juan, habría sido un insulto gravísimo a sus hermanos y una violación directa de la ley de Moisés sobre la familia. Jesús no pecó. Jesús no insultó a su familia. La única razón teológica y legal para que Jesús encargue a su madre a un discípulo es porque María no tenía ningún otro hijo. Jesús era el único. Punto. ¿Cómo explicas esto sin torcer la escritura? Pero hay una bala de plata en el Evangelio de Lucas que destruye la idea de que María planeaba tener hijos con José. Es Lucas 1:34. Cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a concebir un hijo, María responde con una pregunta extraña. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Analiza esto con lógica fría. María ya estaba desposada, comprometida con José. En la cultura judía, el desposorio era el paso previo al matrimonio y a la consumación sexual. Si María y José planeaban un matrimonio normal con hijos normales, la pregunta es absurda. Si una mujer comprometida escucha vas a tener un hijo, ella asume, claro, cuando me case con José. La única razón lógica para que María pregunte ¿cómo será esto?, implicando una imposibilidad, es si ella ya había hecho un voto de virginidad perpetua para consagrarse a Dios, algo que existía en la tradición de los esenios y judíos devotos de la época. Ella está diciendo, tengo un voto de no conocer varón, ¿cómo entonces tendré un hijo? Esta pregunta revela su intención y su estado de consagración total antes, durante y después del parto. Profundicemos ahora en la identidad de estos hermanos con datos académicos que tu pastor ignora. Mateo 13 menciona a Santiago. En la lista de los apóstoles hay 2 Santiagos, Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, y Santiago el menor, hijo de Alfeo. Mateo 27 nos dice que Santiago y José son hijos de la otra María, esposa de Cleofás. Aquí está el dato clave. En arameo, el nombre Alfeo y Cleofás o Clopas son transliteraciones muy similares de la misma raíz semítica halpai. Muchos estudiosos bíblicos concluyen que Alfeo y Cleofás son la misma persona, o que Cleofás era hermano de San José, como afirma el historiador antiguo Hegesipo en el siglo II. Esto haría a Santiago y José primos hermanos de Jesús legalmente. La Biblia es un rompecabezas perfecto. Cuando unes los nombres de los padres en los evangelios, queda matemáticamente demostrado que los hermanos tienen otros padres biológicos. Aquí entra la ciencia lingüística. Te dirán, pero la palabra griega es adelphos, que significa hermano de útero. Falso. El Nuevo Testamento está escrito en griego, pero pensado en arameo, hebreo. En hebreo y arameo no existe una palabra para primo. Se usa la palabra hermano, para todo pariente cercano. ¿Pruebas? Génesis 3:8. Abraham le dice a Lot, no haya pleito entre nosotros porque somos hermanos. Pero Génesis 2:5 dice claramente que Lot era hijo del hermano de Abraham, era su sobrino. Sin embargo, la Biblia los llama hermanos. La Septuaginta traduce ese hermanos como adelphoi. Si Abraham llama adelphos a su sobrino, y la Biblia no miente, entonces adelphos no significa obligatoriamente hijo de la misma madre. Significa pariente. Los autores de los evangelios usaron el término judío. Aplicar una definición moderna occidental a un texto semítico antiguo es ignorancia o deshonestidad intelectual.
Pero hay una prueba lógica que casi todos pasan por alto en Lucas capítulo 2, el niño perdido en el templo. Jesús tenía 12 años. Según los críticos que afirman que María tuvo muchos hijos inmediatamente después de Jesús, para entonces María ya debería tener una familia numerosa, con varios niños pequeños de 10, 8 o 6 años colgando de su falda. Pero lee el texto con atención de detective. La Sagrada Familia viaja a Jerusalén, pierden a Jesús y pasan 3 días buscándolo angustiados. María dice, «Tu padre y yo te hemos buscado». Pregunta crucial, ¿dónde están los supuestos hermanos? ¿Por qué no se mencionan en la caravana? ¿Por qué no ayudaron a buscar? ¿Quién cuidaba a los niños pequeños mientras María buscaba desesperadamente? La narrativa bíblica muestra una familia de 3, José, María y Jesús. No hay nadie más. El silencio del texto sobre otros hijos en este momento crítico es ensordecedor y confirma que Jesús era hijo único. Además, analiza el comportamiento de estos hermanos en el ministerio de Jesús. En Juan 7, 3, 4 y Marcos 3, 21, vemos que estos hermanos aconsejan a Jesús, lo critican, le dicen qué hacer e incluso intentan llevárselo a la fuerza. Aquí hay un error cultural garrafal en la interpretación protestante. En la estricta cultura judía del primer siglo, los hermanos menores jamás reprendían ni mandaban al primogénito. El primogénito tenía la autoridad sagrada sobre los hermanos menores. Si estos hermanos se sienten con la autoridad de mandar, criticar y controlar a Jesús, es imposible que sean sus hermanos menores. Tienen que ser parientes mayores, primos o tíos, que se sentían con el derecho de corregir al joven rabino de la familia. Vamos a destruir 2 objeciones más que siempre repiten como loros. Primero, Mateo 1:25 dice, no la conoció hasta que dio a luz. Eso implica que después sí. Respuesta, error de lógica. La palabra hasta, eos en la Biblia indica lo que pasó antes, no necesariamente lo que pasó después. 2 Samuel 6:23, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pregunta, ¿tuvo hijos después de morir? Obvio que no. El versículo solo quiere asegurar que Jesús nació de una virgen, no está reportando la vida sexual posterior de José. Segundo, Lucas 2:7 dice, su hijo primogénito. Si hay un primero, hay un segundo. Respuesta, falso. Ignorancia de la ley judía. Éxodo 3:2. Todo varón que abre el vientre es llamado primogénito, Becor, para ser consagrado a Dios, tenga hermanos después o no. Se halló una inscripción sepulcral judía del año 5 a.I.2 torso, que dice, aquí yace Arsinoe, que murió al dar a luz a su hijo primogénito, murió en el parto, no tuvo más hijos, y aún así al hijo se le llama primogénito. Considera ahora el argumento de la santidad del vaso. En el Antiguo Testamento los utensilios del templo que tocaban lo sagrado quedaban consagrados para siempre. Baltasar, en el libro de Daniel, comete un pecado mortal al usar los vasos sagrados del templo para beber vino en una fiesta, y Dios escribe su sentencia en la pared esa misma noche. Ahora piensa, el vientre de María contuvo al Dios del universo, al fuego consumidor, al Verbo hecho carne. El Espíritu Santo la cubrió con su sombra. ¿Crees realmente que José, un hombre justo y temeroso de Dios, se atrevería a tomar ese vaso sagrado donde habitó el Dios vivo para usarlo de manera común? José sabía a quién protegía. José sabía que María era el arca. Ningún judío piadoso tocaría el arca. La virginidad perpetua no es un desprecio al sexo, es un reconocimiento de la santidad absoluta de Jesucristo. Si el cáliz de la misa es sagrado solo por contener la sangre de Cristo por minutos, ¿cuánto más sagrado es el cuerpo que lo formó durante 9 meses? Terminemos con la prueba teológica suprema, la profecía. Ezequiel 44, 1-2. El profeta ve la puerta del santuario orientada al oriente, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Los padres de la Iglesia vieron aquí una profecía clara de María. Dios entró al mundo a través de ella. Por tanto, esa puerta, su vientre virginal, debe permanecer cerrada. Si María hubiera tenido relaciones con José y tenido otros hijos, la puerta por donde pasó Dios habría sido abierta para hombres comunes. Eso violaría la santidad del templo de Dios. María es el arca de la nueva alianza. El arca no se toca. El arca no se usa para cosas comunes. El caso está cerrado. Juan 19, Jesús entrega a María a Juan porque no tiene hermanos. Mateo 27, los hermanos son hijos de la otra María. Lucas 1:34, el voto de virginidad.
Lingüística, adelphos significa pariente. Lógica, en Lucas 2 no hay otros hijos, y en Juan 7 los hermanos actúan como mayores. Historia, hasta Lutero sabía que María fue siempre virgen. Te reto, deja de repetir versículos fuera de contexto. Cumple la profecía de Lucas 48. Llámala bienaventurada, la siempre virgen. Si este video te demostró con la Biblia que te habían mentido, dale like ahora mismo. Es un deber moral difundir la verdad. Suscríbete al canal. En el próximo video voy a probar que el papado está en la Biblia y no es un invento romano. Y comenta abajo, ¿qué versículo te costaba más entender? Te respondo en los comentarios.